Muy buenas tardes, ¿Cómo estamos? estimados miembros, amigos, compañeros, todo el público en general que nos está acompañando. A través de esta plataforma ofrecida por ASIS International, estamos enlazándonos en esta tarde de mucha importancia para nuestras labores de seguridad. ASIS International es la eh, entidad más grande de seguridad en el mundo, con más de 32.000, 152.000 miembros, ¿no? Y está en esta oportunidad la región 8 se hace presente para ofrecerles este recurso tan importante que vamos a ver el día de hoy. Específicamente la región 8B, que está conformada por los países de Colombia, Ecuador y Venezuela, se han organizado con excelentes panelistas de talla internacional y con mucha experiencia para ofrecernos un interesante tema que calza muy de la mano con el momento que estamos viviendo actualmente en nuestra región y en el mundo, ¿no? Es la convergencia del estado de seguridad. Muy importante tema en el cual se van a revisar muchos datos e información de cuál va a ser la nueva situación en la cual tenemos que nosotros intervenir como representantes y como gestores de la seguridad. Sin más preámbulo, quiero presentar a mi querido amigo Augusto Hernández. Él es vicepresidente del capítulo Caracas. Él nos va a acompañar en la moderación y inmediatamente procederá a presentar a los panelistas y hacernos una introducción del tema. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos y bienvenidos a todos los que están en este webinar, bien interesante. Vamos a conversar un poquito, como siempre hacemos, del tema de ASIS International. Es una organización líder para profesionales de la seguridad, más de 38.000 miembros, 311 capítulos y fue fundada en el año 1955. La región 8 de Sudamérica, Herbert Calderón, la 8A Brasil, 8B Ecuador, Colombia y Venezuela. Aquí están los diferentes presidentes de capítulo. Y la 8C Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El título de la ponencia de hoy es Convergencia del Estado de Seguridad, un tema bien interesante. Tenemos aquí tres panelistas de primer orden: Jorge Romero, Miguel Guzmán y Alberto Aray. Ese va a ser el orden de las presentaciones y, como les notificó Herbert, yo voy a estar como moderador. Entonces, bueno, la primera presentación es para Jorge Romero Clavijo, que es oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, máster en prevención de riesgos laborales, máster en seguridad y defensa, administrador aeronáutico, CPP, auditor líder en ISO 9000-2015, docente de pregrado y posgrado en gerencia avanzada de seguridad. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida, Jorge. Aquí tienes ya educación. Tenemos ya 35 personas que están presenciando este webinar y esperamos que sigan creciendo en corto tiempo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Augusto. Un cordial saludo a todos los participantes. Un afectuoso saludo también aquí del capítulo Bogotá, Colombia. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy, la convergencia de la seguridad, y está muy relacionado con un estudio que salió en 2019 por parte de la Fundación ASIS. Queremos hacer un ejercicio un poquito dinámico, muy de acuerdo con los tres ponentes el día de hoy, y quisiéramos hacer una revisión de una pequeña encuesta informal, para lo cual hemos ubicado un enlace en el chat del grupo, en el chat de la plataforma que estamos usando el día de hoy. Y me gustaría que fueran tan amables de hacer clic en ese enlace, abrirlo y revisaran de cierta manera unas preguntas que están relacionadas con el tema que nos reúne el día de hoy. Como es necesario saber si se fue apropiadamente montada la encuesta y el enlace está funcionando, les agradezco si por el chat algunos de ustedes nos indican
que fue funcional, que está abriendo y que han revisado las 4 preguntas que esperamos sean el sumo para nuestra discusión final. Quisiera saber si tuvieron acceso y ya podemos continuar. Por el chat podrían decirnos, indicarnos que sí abrió. Julio Marval. Julio María Marval respondió que sí, todo bien. Perfecto, ya entiendo que está funcionando y en el entendido de que realmente vamos a tener ese producto un poquito informal y corto, pero que seguramente nos puede ayudar a sacar algunas conclusiones por parte de nuestro amigo Augusto al final de la jornada del día de hoy. Quisiera abordar algo referente a los conceptos, el informe que ya mencioné, y pues plantear esas 4 preguntas que están en la encuesta referente a cuál es la situación en Latinoamérica del estado actual de la convergencia de la seguridad. Siguiente, por favor, Augusto, gracias. Siguiente ayuda. Gracias, este es el enlace, obviamente ya podemos superar eso y vamos a revisar inicialmente qué clases de seguridad deberían, devuélvete por favor, qué clases de seguridad deberían ir en la convergencia y si realmente los sistemas de gestión, hablando de los sistemas de gestión de calidad, de seguridad en la cadena de suministro, hablando de todos estos sistemas de gestión de seguridad ambiental, etcétera, de alguna manera contribuyen para estos asuntos de la convergencia. Gracias, si puedes pasar ahora sí. Inicialmente, en el año de 2005 salió un libro muy interesante que hablaba de la convergencia de la seguridad física y lógica. Y en el año 2007 vemos que ASIS, junto con la Asociación Internacional de Auditores Internos, ISACA, conforman lo que se viene a llamar la Alianza para la Gestión de la Seguridad Corporativa o de la Seguridad Empresarial, que son los libros que tenemos en el margen izquierdo. De manera interesante también, en el 2017 aparece un estudio producto de esta alianza con Deloitte y nos habla de la convergencia de la información de la seguridad, de la información de la seguridad física en el contexto de la gestión del riesgo empresarial, fundamentado en el sistema de gestión, en el proceso de gestión de riesgos que comúnmente conocemos como COS. Aparece entonces en 2010, posteriormente, el estudio Enterprise Security Risk Management, qué tan grandes o cómo los grandes riesgos nos llevan a los grandes eventos, a los grandes hechos, a las grandes decisiones. Y finalmente, en la parte inferior de la diapositiva, ustedes ven que aparece un trabajo en Holanda que resulta ser muy interesante en 2017, porque nos habla de la convergencia de la información, de la seguridad de la información y la seguridad física para proteger una infraestructura crítica. Yo sé. Hasta que llegamos finalmente a diciembre de 2019 y observamos entonces que aparece el estudio de ASIS Internacional referente al estado de la convergencia de la seguridad. Siguiente, por favor. Con esta siguiente diapositiva, hola, lo que se pretende es tener el concepto claro de que la convergencia de la seguridad para ASIS en el 2005 corresponde a la identificación de riesgos de seguridad y la interdependencia entre las actividades de negocios y los demás procesos dentro de una organización. Y el desarrollo de soluciones institucionales para enfrentar los riesgos y las interdependencias. Ahí tenemos entonces una oportunidad para entender las diferencias o los conceptos que se refieren a interoperabilidad, integración y convergencia. Y voy a detenerme en lo que es convergencia, esperando que ustedes tengan la posibilidad de leer las definiciones de los otros dos conceptos. Convergencia serían entonces todas las operaciones y procesos comunes que se llevan a cabo mediante un solo sistema. Es diferente a la integración de sistemas y es diferente a que dos sistemas
de seguridad, llámese seguridad informática y seguridad física, sean interoperables. Por favor, siguiente. Aparece en 2007 en una conferencia muy interesante, por favor, siguiente, una charla que se ofrece precisamente en Perú y que nos habla de que la convergencia debería tener, anterior, por favor, de que la convergencia debería tener entonces 4 elementos principales. Los procesos de seguridad física y electrónica, los procesos de seguridad de la información, los procesos de la continuidad operativa y los procesos de gestión de riesgos. Entonces tenemos aquí que esa convergencia para 2007, según la literatura, ha adoptado los procesos de la continuidad operativa. Siguiente, por favor. Vemos entonces que para lograr esa convergencia deberíamos entender esta matriz, en la cual en la columna de la izquierda vemos que esa convergencia se da a nivel de las personas, a nivel de los procesos, a nivel de la información y a nivel de la tecnología. Y obviamente cuando hablamos de esos procesos relacionados con la continuidad de las operaciones, entraríamos a ver la parte horizontal superior, donde habla de prevenir, detectar, responder y recuperar. Entonces, esta es una interesante representación gráfica de lo que hace más o menos 13 años venía siendo la convergencia de la seguridad a nivel corporativo. Siguiente, por favor. Aparece entonces en 2010 un nuevo concepto donde podemos observar que los procesos de la gestión de la seguridad del negocio, todo el proceso para gestionar un negocio en una organización, tiene 3 componentes principales. La gestión de la seguridad física en la columna de la izquierda, la gestión de la seguridad de las tecnologías de la información en la de la derecha y en el centro la seguridad corporativa, donde aparece a manera muy interesante aspectos como las investigaciones, la seguridad de los empleados y las auditorías de seguridad. Siguiente, por favor. A su debido tiempo aparece entonces, de acuerdo a la bibliografía que estoy relacionando, la relación que existe entre la gestión de los riesgos y la convergencia de la seguridad. Y aquí aparece entonces algo que se denomina la estructura de la inteligencia del riesgo, que está al lado izquierdo. Y vemos entonces que en medio de 2 círculos, esa estructura de inteligencia del riesgo pretende crear y preservar valor. En el círculo exterior se encuentran los 4 pilares de esa estructura del riesgo: la gobernancia, la gente, los procesos y la tecnología. Esto es adoptado en una tesis de maestría en Holanda en el año 2017 y lo que vemos en el centro es el modelo de convergencia de la seguridad para la protección de una infraestructura crítica. Y como observamos en la diapositiva al lado derecho, nos podríamos preguntar, ¿dónde se ubica en ese modelo el ESRM o la gestión de los riesgos de seguridad empresarial? Y es una pregunta que esperamos se pueda resolver a lo largo de la charla. Siguiente, por favor. A raíz de la participación en diferentes eventos, puedo observar los puntos de vista que pueden tener los ingenieros informáticos o los responsables de la seguridad informática respecto a estos temas de convergencia. Y podemos observar que en la figura del lado izquierdo, las tecnologías de la información están haciendo parte común o es donde convergen la seguridad tradicional, la gestión del riesgo operacional y la gestión del riesgo financiero.
Pero tenemos un punto de vista muy interesante que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque se habla de hacer un gobierno más inteligente, una convergencia donde podemos observar una nube y en esa nube encontramos las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación, obviamente las tecnologías que nos permiten hacer las operaciones en la organización, en ese caso las tecnologías operativas, y el contexto general que es de color azul nos diría, bueno, ¿y qué pasa con el Internet de las cosas? ¿Acaso no incluye ese Internet de las cosas la gente, los lugares, los objetos físicos, las entidades virtuales, la información y en general todo lo que está relacionado con el desempeño de la organización? Igualmente, participando en alguna presentación, un panelista proponía que la seguridad podía desarrollarse desde el punto de vista de las normas ISO. Estoy refiriéndome al cuadrante inferior de la derecha. Y habla de un nuevo enfoque de seguridad basado en gestión de riesgos y normativa internacional. Entonces les voy a pedir que revisemos en su orden ascendente la ISO 31000, 28000, la familia de las 27000, la 29100, la 18788, que es la norma de gestión para las operaciones de seguridad privada, la 37000, la 22301, que sería el top, para llegar a ser un gestor integral de la seguridad estratégica. Y lo traigo a colación porque considero que a nivel latinoamericano esto puede suceder más que a nivel europeo o a nivel Estados Unidos o Norteamérica. Nuestra cultura de los sistemas de gestión es un poco más afianzada y por lo tanto podría uno preguntarse si esos sistemas de gestión realmente contribuyen a que logremos esa convergencia de la seguridad. En el cuadrante izquierdo inferior tenemos entonces un concepto que se refiere a la manera en que todos estos sistemas en una organización convergen en la resiliencia organizacional, apoyados en la gestión de riesgos y en la gestión de incidentes. Y el reto está relacionado con la diapositiva siguiente, por favor. La diapositiva siguiente. Porque en una de las opiniones resultado del estudio que presenta la Fundación ASIS en 2019, uno de los gerentes de una corporación decía que veía muchas actividades convergentes entre la seguridad física y la seguridad industrial en el sector químico. Si ustedes recuerdan el análisis que hicimos de los sistemas de gestión, podríamos observar que no encontramos ahí un tema que es muy importante en nuestro entorno latinoamericano, el cual es la seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema de gestión que para el caso colombiano es de obligatorio cumplimiento, es ley que hay que cumplir, pues no lo tenemos en esa convergencia. Siguiente, por favor. Con esta información sería muy conveniente que nos tomáramos un minuto en ese link que abrimos en esa encuesta y por favor contestemos estas respuestas que tenemos, tal vez apoyándonos un poquito en este concepto o en estos conceptos que acabamos de recibir como orientación para contestar esas preguntas. Sí, ya muchos de los participantes, Jorge, ya han ido completando y lo han colocado en el chat, ¿oíste? Genial, entonces ya podemos avanzar, por favor. Siguiente. Ok. Solo voy a hacer referencia a algunos aspectos relevantes del estudio, más a manera informativa que otra cosa. Son 4 preguntas las que se pretendían resolver con este estudio. ¿En qué medida convergen las organizaciones la ciberseguridad, la seguridad física y la continuidad del negocio? ¿Cuáles son los impulsores que conducen a la convergencia y cuáles son los obstáculos? Tercero, ¿cuáles son los resultados de la convergencia y cómo se comparan? Y una cuarta pregunta, ¿hay alguna diferencia en la extensión y resultados de la convergencia? No me voy a detener en ese cuarto aspecto, pero vamos a hacer un análisis muy por encima de lo que nos presenta como resultado de la encuesta. Por favor, siguiente. La convergencia se define para este caso de la encuesta de una manera
muy parecido. La gestión de las funciones de seguridad o de riesgo, trabajando juntas sin problemas para abordar la seguridad de manera integral y cerrar vacíos y vulnerabilidades que existen en los espacios entre funciones. Les voy a pedir, por favor, que en el diagrama de la derecha identifiquemos, o en esa tabla de la derecha, identifiquemos los ingresos anuales o la categoría según los ingresos anuales de las compañías que tienen los sistemas totalmente convergentes en esas tres áreas y de los que tienen dos funciones convergentes y de los que absolutamente no tienen ninguna convergencia. Debe resultar más o menos algo como esto que se ve en la diapositiva. Siguiente, por favor. Efectivamente, las organizaciones que tienen las tres funciones, incluida la de riesgos, serían 4 totalmente convergentes, son las más pequeñas. Y las organizaciones donde dos funciones convergen, 2 de las 3 funciones, seguridad informática, seguridad física y continuidad de las operaciones, son las de un tamaño mediano, entre 500 millones de dólares y 1 billón de ingresos anualmente. Y para gran sorpresa, entonces, tenemos que no convergen las organizaciones más grandes. Esto nos lleva a ver en el reporte algo que resulta ser muy curioso, que el 48% de esas organizaciones que fueron entrevistadas a través de 1000 directores de seguridad o gerentes de seguridad, que seguramente son las corporaciones más grandes, no convergen las 3 funciones de información, de seguridad física y de continuidad del negocio en un 48%, casi la mitad. En el segundo renglón podríamos observar que la seguridad física y la continuidad del negocio convergen en un mismo departamento. Esto es importante porque históricamente en Latinoamérica los temas de continuidad del negocio se le han sido asignados al líder de seguridad física, más que al líder de seguridad informática. Y finalmente vemos que el 19% sí convergen las 3 organizaciones. Y recordemos que en el cuadro anterior vimos que se refería a las organizaciones más pequeñas. Siguiente, por favor. ¿Por qué hay necesidad o los gerentes sienten la necesidad de que converja la seguridad? Porque no existe un entorno en riesgo cero. Porque el programa regulatorio está cambiando. De incentivos pasamos a que es obligatorio por ley. Porque el papel de la seguridad está creciendo en importancia respecto a lo que sucede después del evento, o sea, a la continuidad del negocio. Ya no solo se trata de qué manera prevenimos. Parece que se transformó la ayuda, no se puede leer bien, pero diríamos que el factor más importante es la importancia estratégica de la seguridad. Estoy hablando del último renglón, a medida que la tecnología se integra a través de las funciones de seguridad. O sea, ya no se está desarrollando la convergencia de la seguridad, o la seguridad no es un problema operativo o táctico. La seguridad en general, y especialmente la física y la seguridad informática, es un problema de la alta gerencia, de la alta dirección o del nivel estratégico de la compañía. Bueno, siguiente, por favor. Podríamos observar que en este cuadro tenemos en círculos los 4 principales obstáculos para lograr la convergencia según el estudio que presenta ASIS en 2019. 41%, culturas y habilidades, o sea, la manera en que las organizaciones tienen establecida su cultura organizacional y las habilidades de quienes, de los gerentes de seguridad física e informática. En otro 41%, en la segunda columna, las peleas territoriales o los silos, la manera en que cada una de las funciones de seguridad informática, de continuidad del negocio o de seguridad física quieren apropiarse y defender sus presupuestos, defender sus funciones, su importancia frente a la alta dirección y su importancia frente a la organización.
con un 31%, que no perciben ningún beneficio para que converjan estas tres situaciones. Y finalmente, que los ejecutivos desean líneas de reporte separadas. Que ustedes, si ya contestaron la encuesta, la cual esperábamos contestar al final, después de esta información, pues ven que es uno de los apartes que quisiéramos tener en cuenta en ese sentido. Siguiente, por favor. También trae ventajas. No solo se trata de dinero. Vemos que el 7% de los profesionales dijeron que no era importante la reducción de costos. Cosas más importantes, la alineación de las metas corporativas y de la estrategia de seguridad, un 40%. La ampliación o el mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre los diferentes departamentos o funciones. Y obviamente el poder compartir prácticas y metas a través de las funciones. Estoy enumerando únicamente los tres primeros, pero quisiera hablar del último. Más visibilidad e influencia con un 23% frente a la mesa de la alta dirección o a la C-suite. Siguiente, por favor. Creo que esta es la penúltima diapositiva y el resumen es que la mitad de los encuestados dice que la convergencia ha fortalecido al menos una de sus funciones. Si sumamos ese 45 con el 30% que señala que ha fortalecido enormemente la seguridad, tenemos lo que se encuentra encerrado en los círculos, que por lo menos en el 70% de los casos, los directores de seguridad entrevistados consideraron que una de las ventajas de la convergencia es que se fortalece bien sea individualmente la seguridad física, la ciberseguridad o la continuidad del negocio, o se fortalece en conjunto las tres funciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Por favor, siguiente. Ok. Aquí viene la pregunta 3. ¿Cuál cree que es la manera en que su organización asumirá la convergencia? Y según la literatura que les mostré, si eres tan amable de devolverla, se trata de 3 caminos para lograr la convergencia. El primero, integrar las funciones de seguridad física y cibernética bajo un solo administrador. Las 3 funciones bajo un CSO. Segundo, mantener ambas disciplinas como departamentos separados, o las 3 disciplinas, pero hacer que le informen al mismo jefe, al mismo director de seguridad. Y finalmente, se puede convergir en una organización mediante las funciones separadas, ayudando en la gestión de procesos y facilitando el intercambio de información, llevando los problemas de seguridad a un consejo de riesgo. Tenemos 3 jefes, un jefe de seguridad física o un director de seguridad física, un director de seguridad informática y un responsable de la continuidad del negocio que al final reportan en un consejo de riesgos. Quisiera pedirte, por favor, Augusto, que vayamos hasta donde aparece la pregunta 4. Ahí ya está. Ok, porque la pregunta 4 es la final. Y vemos 3 elementos que saqué de la gráfica y vemos el cuarto elemento o el literal D, porque hablar del atraso de la seguridad física versus la seguridad informática es un concepto que apareció en un estudio que hizo Microsoft en 2019 denominado El futuro de la seguridad física. Y los expertos de Microsoft decían que era un problema el hecho de que la seguridad física no avanzara en rapidez, en evolución, al mismo ritmo que la seguridad informática. Y el último, si es una consideración personal, la cultura y la conciencia de la continuidad del negocio a nivel latinoamericano es baja, es escasa. Digamos que estamos apenas adaptando los sistemas de gestión relacionados con la continuidad del negocio, vocabulario como la resiliencia organizacional, son un poco más nuevos para nuestro entorno que lo que se denominaba gestión de crisis y la gestión de emergencias en nuestras organizaciones. Bien, esa es mi presentación. Pretendí dar una sustentación teórica y mostrar cuál es la evolución de referencias en literatura para entender
cómo va evolucionando la convergencia de la seguridad y obviamente poder obtener unos insumos que voy a organizar mientras los otros panelistas hacen su presentación y en los últimos 5 minutos quizás pueda compartir cuál es el resultado de la encuesta con 57 participantes, que es los que están acompañándonos hasta el momento. Mi nombre es Jorge Romero y espero que nos veamos entonces en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Muy interesante. Le pedimos a todos los participantes que no han completado la encuesta que procedan a hacerla, por favor. Como comentó ahorita Jorge, ya tenemos 57 personas y ahora nos acompaña el otro ponente que es Miguel Osvaldo Guzmán Ruiz. Voy a leer el currículum rápidamente de Miguel Guzmán. Mayor del Ejército Ecuatoriano, especialista en operaciones e inteligencia, ha realizado estudios superiores en administración de empresas, es CPP, es PSP, también es poligrafista, auditor del código de PIBP, que es de puertos y buques de la Organización Marítima Internacional. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante con tu presentación. Muy amable, Augusto. ¿Me permites compartir, por favor? Sí, con gusto. Ya voy a proceder a dejar de compartir y ahora puedes compartir tú. Bien, muchas gracias a Asís por darme la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en tan interesante tema como es la convergencia en seguridad. La agenda que he preparado desarrollaré entendiendo el significado de la convergencia una realidad, los fundamentos de la seguridad, marco normativo y de estándares, la gestión de seguridad y conclusiones. No te deja avanzar, Miguel. Sí, hay un asuntito que es que abrí la encuesta. Ah, ok. Aquí quería ya seguir para avanzar. Le puedes dar a la flechita o al mouse, a cualquiera de los dos. Bueno, tomamos acción a esta pequeña contingencia para que continúe nuestra charla. Adelante. Bueno, entonces vamos con definiendo el significado de la convergencia. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que es una característica de dos o más cosas, elementos, trayectorias, que confluyen en un solo punto. Este término se lo emplea en todas las actividades humanas. La convergencia se produce en el cerebro de las personas como consumidores de todos los servicios y mediante la interacción e intercomunidad. Representa un cambio en nuestro modo de pensar sobre nuestras relaciones con los medios y estos están representados actualmente por la tecnología y las comunicaciones. Acá tenemos a continuación un concepto más a nuestra realidad. La convergencia implica un conjunto de conocimientos de disciplinas científicas y desarrollos tecnológicos que propician innovaciones capaces de solucionar problemas industriales y sociales. Siendo así, estos conceptos, nosotros
llegamos a deducir que es real la convergencia. Es real porque estamos con vida. Es real porque todas las organizaciones tienen vida, tienen objetivos por alcanzar. Frente a un mundo globalizado que estamos inmersos en él y hasta cierto punto estamos obligados a actuar, a interrelacionarnos en esa dirección. Y el problema está en la percepción. Algunos tratadistas, algunos entendidos en la seguridad dicen que la seguridad es percepción. ¿Y cómo entender esto? Lo entendemos cuando aterrizamos, cuando las amenazas ya generan los impactos, los daños o las pérdidas sobre los bienes y sobre las personas. Entonces, esa realidad se imprime en las conciencias de todas las personas y fundamentalmente los responsables de la seguridad. Llegamos también a una deducción muy real en donde podemos afirmar que todo cambio genera incertidumbre. El trabajo de nosotros como profesionales está orientado a clarificar ese panorama complejo y difuso. Las herramientas que las nuevas tecnologías otorgan son las que ponen los cuestionamientos, miren, sobre la presencia de las amenazas cibernéticas. Nos toca lidiar con la tecnología que no la conocemos o que sin entenderla la estamos aplicando todos los días. Ese es el reto que tenemos. Bien, de alguna forma nosotros tenemos que orientar nuestras actividades, fundamentar nuestras responsabilidades. Y miren cómo los fundamentos de la seguridad en el campo de las investigaciones no han variado. En esta cibernética o la ciberseguridad tampoco han variado. En la seguridad de la información tampoco han variado. Entonces tenemos que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son fundamentos que jamás puede perderse de vista. ¿Cómo lograr la confidencialidad? A través de la autenticación. Validar a las personas para que accesan a la información. El control de acceso, autorizar o restringir el acceso a la información. No quiero hablar o que se entienda, del control de acceso hacia la instalación. Es diferente lo que estamos tratando en este momento. Y la encriptación, que continuará, no sé hasta cuándo, como la medida de mayor seguridad, el control más efectivo para asegurar la información. Y no es más que el arte de convertir un conjunto de caracteres de una información en un formato ilegible a un tercero. Bien, pasamos a la integridad. El mantener íntegra la información significa no alterarla. Si lo bueno es bueno y jamás puede variar de algo que sea bueno. Esa modificación y la no corrupción contribuye directamente a lograr la integridad. El tercer fundamento, estamos hablando de la disponibilidad. Debe estar disponible en todo momento que sea necesaria la información. Ahora, ¿cómo logramos la disponibilidad? Con la redundancia. ¿Redundancia en qué? Vamos a poner un ejemplo de que un servidor, ¿sí? Un centro de cómputo tiene el servidor, pero ese servidor debe tener respaldo un disco duro. Hablar de redundancia en los servicios se logra con este término que dice el clúster, y no es más que tener dos o más servidores, el principal, el hot, en la sede, en la matriz de la organización, y otro en otro lugar, el cold. Puede el hot estar activado, funcionando, operativamente hablando, con las personas y con toda la infraestructura tecnológica, y el cold puede estar solamente previsto, es decir, no hay personal laborando. De esa forma, la protección de los activos tangibles e intangibles, deducimos que los daños que se provocan en los activos con estos ataques cibernéticos son similares. Pongámonos un poquito años atrás, el robo, 10 años, 15, 20 años atrás, el robo para acá sigue siendo el robo.
la estafa, la corrupción sigue siendo igual. Entonces, miren cómo estos impactos de estas amenazas siguen siendo similares. Los activos que se atacan y los medios empleados para ellos son distintos. No es los medios, son las herramientas, señores. Cuando nosotros escuchábamos música, los que somos de los 80, que nos encantaba la música, pues lógicamente la escuchábamos en el tape. Luego lo escuchábamos en el CD. Y luego del CD lo escuchábamos qué sé yo, en el pendrive. Y luego ya no necesitamos de esas herramientas y con solamente accesar al internet, seguimos escuchando la música que nos agrada. Entonces, miren ustedes cómo entender esto de distintos. Son distintos las herramientas. Las nuevas tecnologías permiten que se desarrollen capacidades que generen amenazas para las que no estamos preparados. Bueno, hemos escuchado una explicación muy buena que nos hizo nuestro colega en la primera intervención sobre estadísticas y sobre normativas. Permítanme completar lo que dice la ISO 19600. La ISO 19600, sucintamente hablando, propende al éxito y la sostenibilidad organizacional y se fundamenta en los principios de la buena gobernanza, el gobierno corporativo que también le escuché anteriormente. Ese buen gobierno corporativo debe fundamentarse en la proporcionalidad, la transparencia y la sostenibilidad. Estos principios, estos valores siquiera convergen a la integridad, entendiéndose que la integridad lograremos con el enfoque ideal que den los directivos, que dé la alta gerencia, aplicando los valores fundamentales y los estándares del gobierno corporativo, de la ética y las relaciones con la comunidad generalmente aceptados. Vamos al segundo eje, el cumplimiento, el compliance. El cumplimiento, señores, no es más que la suma del comportamiento y actitud de todas las personas en una organización. Esa sumatoria nos da como resultado la cultura organizacional. Esa cultura organizacional es la que marca el compás en la calidad de las organizaciones. ¿Y quiénes son los responsables? Vemos que el rol de los directivos no es más que estar presente y liderar que se cumplan las normas en todos los niveles y que existan valores claros en la organización, así como aceptación y aplicación de medidas y controles que promuevan el comportamiento al cumplimiento. La sumatoria de estos dos grandes ejes nos permite llegar a la convergencia, señores, a la convergencia e interrelación. Nuestro colega anterior habló muy bien y yo estoy también sumándome a esa convergencia y lo puedo decir que la gestión de la seguridad converge con la gestión lógica, con la gestión de riesgos, con la calidad, con el medio ambiente, con la salud y la seguridad. Aquí tenemos un orgánico estructural que nos aconseja la ISO 19600, que nos recomiendan los comités de Basilea y que fundamentalmente también lo toma muy en serio el SRM, Enterprise Security Risk Management. ¿Qué nos dicen ellos? Que debe haber un director de riesgos, el CRO, y él lidera a todas estas áreas que están en la parte inferior y hablamos de la gestión de riesgos operativos, que maneja el riesgo operacional, de la gestión de riesgos financieros. Está la gestión integral de legal y fiscal. Voy a pasarme al último. Habla también de la gestión de prevención del lavado de dinero. Específicamente a lo que nos interesa a nosotros, ya lo estructuran, ¿sí? Que la gestión de seguridad integral está en esta forma. Tienen que convergerse
la seguridad física y de personal, la gestión del riesgo, corrupción y fraude, ojo, también está, la investigación interna, el riesgo del ciberdelito, la seguridad de la información, y aquí está, señores, la seguridad ocupacional y medio ambiente. Hacia allá vamos, señores. Bien, entonces vamos hacia la convergencia de la seguridad. Las seguridades mencionadas anteriormente, ¿cierto? ¿Y qué nos dice todo esto? Que nadie puede saberlo todo. Cada persona conoce algo. Con las redes podemos unir sistemas, plataformas, procesos y servicios. Si se comparten recursos y habilidades con criterio holístico y actitud resiliente. La realidad de la ciberseguridad. Nosotros debemos estar formados, capacitados, debemos estar en continua actualización e informados como profesionales en todos aquellos aspectos que comprende la ciberseguridad. Hay tanta terminología que manejan nuestros colegas de la seguridad de la información y tenemos que familiarizarnos, ¿no? Con el malware, con el phishing, con, bueno, cantidad de terminología que está en ese mundo, ¿no? Debemos resguardar la información aplicando técnicas de seguridad, adquiriendo hábitos de uso seguro y responsable de nuestros dispositivos. Tenemos que concienciar que la seguridad total no existe y de que no está en nuestras manos el ponérselo difícil a los delincuentes. En esta lámina quiero ilustrarles a ustedes el impacto del ciberdelito en el mundo, la fuente de Interpol de 2018 y 2019. Nos hace ver que los ciberataques son los delitos que más han crecido a nivel global y están presentes y seguirán así en esa tendencia. El costo del daño en el 2015 prácticamente fue de 3 trillones de dólares. En el 2021 se espera que se duplique, miren ustedes. El valor estimado del cibercrimen por organización va del 1.4 a los 13 millones de dólares en el 2019. Ya pasó, y eso es lo que se dio en pérdida. El 50% de los ciberdelitos prácticamente se han dado en todos los países desarrollados y también se está dando en nuestros países de Latinoamérica. En la otra parte nos hace ver que hay en el universo 1.9 billones de sitios de Internet a nivel global. El número de usuarios de Internet en el 2017 fue de 2 billones de personas. En el 2022, 6 billones. Y para el 2030 se estima que van a ser los 7.5 billones de personas interactuando. La cantidad de dispositivos en el 2019 fue de 26.6 billones. En el 2025, 75 billones. Estamos hablando de cantidades, pero ya fabulosas, ¿no? El 43% de los ciberataques afectan a pequeños empresarios y el 50% afectan a las grandes empresas. Esto nos lleva a una reflexión, señores. El escritor inglés y estudioso dedicado a analizar la creatividad y tratar el tema de la convergencia, Ken Robinson en su libro El Elemento nos dice que no debemos en este punto olvidarnos de que de manera muy habitual y por las obligaciones de la vida profesional, las personas desarrollamos y aprendemos habilidades que quizá estemos percibiendo o nos estén diciendo que son talentos, pero no lo son. Vuelvo a hacer énfasis, no lo son. Son herramientas que hemos aprendido para desarrollar la posición en la que nos ha tocado. La promoción a la que no pudimos decirle no.
el equipo del que nos responsabilizaron. Me gustó esta expresión, señores, por eso que la pongo a ustedes. Bueno, ahora sí, ya entrando o llegando a las conclusiones, podemos decir que el cibercrimen es definitivamente el delito que más ha crecido en el mundo debido al aumento del uso de la tecnología. Continúa vigente que los tres pilares de la ciberseguridad son las personas, los procesos y la tecnología. La mayor parte de los ataques se debe a una mala configuración de infraestructuras. En el anterior expositor, como que alguien hacía observaciones de que la seguridad física se estaba quedando a la seguridad de la información. ¿Quién estructura, quién configura las estructuras tecnológicas? No es el responsable de la seguridad física. La falta de monitoreo y supervisión. Tal vez en este campo nosotros estaríamos directamente incidiendo. ¿Por qué? Porque los responsables de la seguridad estamos haciendo esa supervisión en caliente, con las amenazas y los delitos en caliente. Cualquier herramienta utilizada en este mundo virtual es vulnerable. ¿Sí? Definitivamente la convergencia en una seguridad real es una seguridad real y no es utópica ya. La mejor alternativa para frentear las amenazas cibernéticas encontramos que es trabajar en equipo. Esto de trabajar en equipo significa que los responsables del proceso tenemos que asumir esa responsabilidad, pero lógicamente como equipo, ¿no? La convergencia llegó para quedarse. Henry Jenkins, también un inglés, este sí es un ingeniero en potencia de los sistemas, nos dice expresiones en el pasado: eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. El 90% de la ciberseguridad, señores, tiene que ver con el entrenamiento, con la capacitación, desarrollando programas, ¿sí?, para todo el personal que conforma la organización en sus niveles, para que nos familiaricemos con las tecnologías, para que nos familiaricemos con la cibernética, con la ciberseguridad, que está muy de moda. Digo esto porque la gran nave resulta ser el Internet, y este propicia al anonimato. El anonimato, que significa volverse muy difícil encontrar las pistas de los gestores de las amenazas. Bien, agradezco personalmente en haberme regalado su tiempo a todos quienes organizaron y a las personas que nos han escuchado. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy buena tu ponencia. Vamos a continuar con Alberto Rey. Si me das chance, por favor, Miguel, para... Ok. Sí, con mucho gusto. Bueno, mientras Miguel... Ok. Voy a ir leyendo el currículum de Alberto. Buenas tardes, Alberto. Voy a leer tu currículum y después te doy el pase. Alberto es ingeniero electrónico, es especialista en análisis estratégico de riesgos y toma de decisiones, tiene un diplomado en convivencia y seguridad ciudadana, consultor de seguridad para empresas en varios países y es autor del libro MAX, Carta de Navegación para una organización segura. ¿Ya voy a colocar la presentación o la vas a colocar tú, Alberto? Yo prefiero tenerla yo, si me compartes la pantalla. Perfecto, sí, adelante. Muy bien. Permíteme entonces. Les informamos que tenemos a esta hora 66 participantes. Les pedimos a aquellas personas que no han llenado la encuesta que nos apoyen con el tema de la encuesta. Ya 30 personas han completado la encuesta y va a ser esto bien importante para que al final de las ponencias veamos las conclusiones de esa encuesta. Ahí les estamos colocando el link para que puedan accesar a la encuesta. Adelante, Alberto. Sí, déjame ya en unos segundos comparto la pantalla.
Bien, creo que todos la ven allí, creo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, primero que todo, gracias a la región por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de conectarnos por esta vía que se ha convertido como en un medio importante y al mismo tiempo fácil de poder compartir información, conocimiento, experiencias y sobre todo hacerlo así como interregional y poder compartir con otros profesionales tan destacados de nuestra región. Honrado me siento de estar acompañado por ellos en esta oportunidad. Bien, de verdad que cuando, luego de escuchar a los que me antecedieron, tanto a Jorge como a Miguel, que han hablado tan claramente sobre lo que es la convergencia, yo creo que a mí lo que me queda es hablar sobre lo que no es la convergencia. Alberto, un segundo. Ajá. ¿Pudieras colocarla en modo presentación? Que lo están Sí, cómo no. pidiendo Sí, la audiencia. estoy tratando aquí de hacerlo. Aquí está, ok. Listo. Gracias. Lo que me queda es hablar de lo que no es la convergencia, porque bueno, yo creo que la explicación ha sido excelente y sobre lo que hemos podido como explorar desde lo conceptual y desde digamos, los fundamentos evolutivos de la propia convergencia. Yo quisiera más bien hablarlo esta vez desde lo vivencial, desde mi experiencia profesional como consultor de seguridad y un poco provocarlos, ¿no? Provocar a la audiencia en relación a qué es la convergencia y cómo yo he venido observando que esto es un proceso y cómo se da este proceso en América Latina y en España, que es donde he tenido oportunidad de trabajar. En primer lugar, la convergencia no es algo que se ordena. No es algo que se dictamina, no es algo que es una directiva que desde la dirección, desde la más alta gerencia de la organización se dice, ahora vamos a converger y ahora los procesos se van a dar juntos y ahora vamos a organizarnos para esto. Si bien hace falta una estructura y una decisión corporativa y una decisión desde la dirección para que las organizaciones se empiecen a mover en esta dirección, con eso no es suficiente. Es una condición quizás necesaria, pero para nada suficiente. Conozco a muchísimas organizaciones que han ordenado que sus procesos de seguridad convergen y ahí están y siguen exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que esto va bastante más allá y tenemos que entender un poco cómo se da ese proceso. La convergencia tampoco es cumplir unas normas. Evidentemente, las normas son parte del proceso, parte de los procesos de la seguridad y el respeto a las normas es fundamental para que se den el efecto de la convergencia. Pero no es suficiente con que se cumplan unas normas. La convergencia necesita de normas, pero no son normas. El tercer elemento, y esto casi que es como un mito que ha venido construyéndose alrededor de la convergencia, es que si convergemos alrededor de lo tecnológico, entonces convergemos en todo. Y nada más lejos que eso. Creo que conocemos organizaciones que han avanzado muy rápidamente en la convergencia de los elementos tecnológicos y la tecnología, pero la gente, al final, el software de la organización, que es la gente, no converge para nada. Cada quien, digamos que actúa en sus compartimientos estancos, y ya lo veíamos en la presentación, en la primera presentación que hacía Jorge, que el tema cultural es clave en el proceso de la convergencia. De hecho, es el elemento de más peso. Y ahí me quiero concentrar un poco, ¿no? Tampoco la convergencia es una organización, es una modificación en un organigrama. Hay organizaciones que en los organigramas no convergen y en la realidad lo hacen, y otras que ocurre exactamente lo contrario. Entonces, es más bien como una especie de decisión, a veces hasta voluntaria, de quienes integran las unidades de seguridad, arrancar un proceso de este tipo. Y sobre eso voy a profundizar un poco. Tampoco es un comité, tampoco es voy a nombrar un comité de convergencia
Quizás eso es parte de un proceso de transformación cultural que es necesario para evolucionar hacia la convergencia, pero tampoco. Hay reuniones y reuniones de comité que al final no terminan llevando a nada. Y hay un punto que no lo tengo aquí en la lámina, pero que es fundamental en el tema de la convergencia. La convergencia tampoco es hacer las cosas más fáciles para la seguridad. Es más, podrían ser más complicadas en algún momento, pero absolutamente necesarias. Entonces la convergencia puede ser no hacerlo más fácil, pero hacerlo más correcto. Entonces, y de eso quiero un poco ir profundizando en estos temas, ¿no? Dicho así, aquí hay tres elementos claves en relación a cómo construir convergencia. La convergencia es posible porque es una cuestión de incentivos. En la medida en que la organización consiga incentivos para converger, en esa medida lo hará. Y somos los líderes de seguridad quienes estamos llamados a construir esos incentivos. Si nosotros no vemos la convergencia como un acto de casi que represivo, casi que como una medida forzosa para que la gente entienda que debe converger en sus procesos de seguridad, vamos a tener resultados pésimos. Entonces, aquí hay que empezar por vender que la convergencia va a depender de los incentivos que nosotros sepamos colocar en el camino para lograrla. Eso podemos pensar luego en algunos ejemplos, ¿no? Luego, convergemos en aquello que naturalmente nos motiva o es de sentido común. Y fíjense, estamos saliendo de un proceso o estamos en el medio de un proceso como es el de esta pandemia planetaria. Y veamos, las ciudades, las comunidades, los países enteros y las regiones enteras, hemos terminado convergiendo en que si nos quedamos en nuestras casas, vamos a detener la velocidad de la propagación del virus. Y eso es una convergencia que probablemente no nos motiva mucho, pero sí nos inclina a que es un tema de sentido común. La construcción del sentido común para converger es clave. ¿Por qué? Porque si yo decido quedarme en mi casa y si mi vecino decide hacerlo y así sucesivamente, la suma de las partes es mucho más que las partes individuales al final. O sea, se potencia este efecto potenciador del sentido común, de lo que algunos llaman la sabiduría de las masas, es clave en el proceso de conformación de la convergencia, de un proceso de convergencia de seguridad. Al final, la convergencia forma parte de la cultura organizacional. Y oigan, y no es una cultura de seguridad, sino es la cultura organizacional en seguridad. O sea, que son dos cosas completamente distintas. La seguridad tiene un objetivo clave dentro de cualquier organización y es construir la conciencia del riesgo. En la medida que las unidades de seguridad de una organización construyan conciencia de riesgo, en esa medida van a converger desde lo estratégico primero y después en sus procesos operativos reales para que entonces aguas abajo puedan sus procesos irse alineando alrededor digamos, del norte estratégico y del valor estratégico que tiene la seguridad. Y del factor potenciador, como lo dijo por allí Miguel, es la suma de estas partes, es el trabajo del equipo lo que termina construyendo un valor real de convergencia. Entonces, la convergencia, esto nos lleva a ver que no es una cuestión netamente tecnológica, sino que no es una cuestión de converger tecnología. Yo creo que quienes hemos estado involucrados en el mundo de la tecnología en seguridad sabemos
que desde muy temprano la tecnología ha apuntado a converger. Y ha sido un proceso progresivo, lento y tal, pero con la digitalización del mundo casi que todo converge al final. Entonces, y fíjense, a pesar de que la tecnología hoy en día está completamente habilitada para converger, muchas organizaciones no lo terminan haciendo. Entonces, la convergencia es un tema de cultura, es un tema de cultura de la organización orientada a la seguridad y orientada a sus procesos de seguridad. ¿Okay? Entonces, y orientada a este norte que estoy señalando, que es el norte de construir conciencia del riesgo. Hay una herramienta para construir convergencia y es la visión compartida del riesgo. Mientras las organizaciones han venido manejando no solamente el riesgo, sino el concepto de los riesgos a los que están expuestos de manera compartimentada en silos, eso ha hecho virtualmente imposible que pueda haber algún tipo de convergencia. ASIS publicó el año pasado una guía muy breve, pero al mismo tiempo muy importante. Yo diría que esta es de las guías más importantes que ASIS ha podido publicar, que es la guía que se llama el ESRM, que es el Enterprise Security Risk Management. En mi opinión, ASIS se demoró mucho en publicar esto, pero por fin lo hizo. Y es muy importante. De hecho, aquellos que somos miembros de ASIS y que compartimos tantas experiencias juntos y lo hemos hecho en el pasado, y quienes no conocen este guideline, estos lineamientos, les sugiero que se familiaricen con él. Porque esto es una guía que es un camino para construir convergencia a través de la visión compartida de los riesgos. Hay un concepto original digamos, de la gerencia de riesgos, del risk management, que se llama ERM. Jorge lo mencionó por allí, también lo mencionó Miguel, pero esto es una evolución orientada hacia los riesgos de seguridad. A ver, hay organizaciones que pueden tener ERMs y o una visión holística en los temas de seguridad, y ISO ha hecho mucho esfuerzo en eso, y hay unas normas muy importantes y unos guidelines muy importantes de ISO en este sentido, pero están sobre todo montados en el ERM, que es en esta visión global, holística, donde de los temas, digamos, de administración y donde hay administración, mitigación, de alguna manera transferencia de riesgo. Pero en la guía de los riesgos de seguridad, los riesgos deben mitigarse. Y quizás el segundo objetivo más importante que debemos compartir en esta función de convergencia es el poder mitigador que tiene que tener los procesos de seguridad dentro de las organizaciones. Una seguridad que no sea capaz de mitigar riesgo no sirve. Entonces, así como construir conciencia del riesgo es clave, mitigar los riesgos es absolutamente necesario. Y oye, y no todos los riesgos son mitigables en la misma proporción. Ya quienes me precedieron en los dos casos dijeron que no existe la condición de cero riesgo. Una condición de cero riesgo sería un mundo completamente muerto. Por lo tanto, lo que nos garantiza a aquellos que trabajamos en seguridad que vamos a tener trabajo para siempre. Entonces, a nosotros somos los primeros que nos conviene de que el mundo esté lleno de riesgo. Pero nuestra habilidad es en esa capacidad de entenderlos, en esa capacidad de gerenciarlos y en esa capacidad, sobre todo, de buscar vías efectivas de mitigación. Y a través de esas vías de mitigación se puede construir una cultura de convergencia para que la organización al final gane valor. Porque por allí lo dijeron, el propósito del ERM es un propósito de preservar el valor de las organizaciones. ¿Entiendes? Porque si yo mitigo los riesgos, si yo administro los riesgos, si yo hago que los riesgos estén cada vez como más sometidos de alguna manera, yo lo que estoy al final es preservando e inclusive en muchos casos aumentando el valor de las organizaciones. Entonces, esto es clave
la gerencia de los riesgos de seguridad es un camino de construcción de convergencia. Si lo vemos desde la óptica que tenemos unos objetivos compartidos y que es un tema de construcción de cultura de la organización. Por último, yo quiero simplemente un par de cosas que quiero hacer. Esto que está aquí es básicamente el gráfico de la aproximación estratégica del ESRM de ASIS. Son procesos de identificación y de priorización tanto de los activos como de los riesgos, procesos de mitigación de riesgos, y hay unos procesos de mejora continua. Esto es un proceso permanente, se da todo el tiempo. Y cada uno de estos procesos son convergentes y son convergibles. Es decir, pueden compartirse entre las distintas unidades especializadas de la seguridad dentro de la organización. Y eso es fundamental porque esto rompe esta visión de silos, esta visión de especialista, esta visión completamente compartimentada de la seguridad. Monitorear los riesgos en el más amplio sentido puede ir desde el malware que quiere afectarme hasta los delincuentes que están en la calle y que pueden intentar entrar en mis instalaciones. O sea, eso es un tema de monitoreo de amenazas y de riesgos, etc. Igualmente priorizarlo, mitigarlos en toda la medida que se pueda, y el proceso de mejora continua siempre podemos hacerlo mejor. Cuando nosotros analizamos estos procesos en sus pequeños detalles, siempre hay aspectos que podemos mejorar. Y en la medida en que nosotros, y la suma de esas mejoras, hace que al final tengamos un proceso de mitigación de riesgos muy, muy poderoso. Como ven, esta estructura está montada sobre los valores de la organización, sobre su gobernanza, sobre la transparencia, sobre digamos, la relación entre los stakeholders y sobre esta visión, digamos, global de la organización. Cuando se habla de convergencia hay que hablar de globalidad, hay que hablar de integridad y hay que hablar de una visión holística de todo esto. Para concluir, quiero hacer algunas reflexiones porque yo creo que mis compañeros, yo creo que ya lo dijeron todo, y yo lo que dije, bueno, déjame ver qué puedo decir que pueda complementar todo esto. Al final, la convergencia es más una expresión de evolución de la seguridad que un objetivo de productividad. La convergencia es un camino para evolucionar en la seguridad. Y por eso es que no necesariamente siempre es fácil, los procesos evolutivos son muy complejos, pero aquellas organizaciones que entiendan que comparten un objetivo común, que es el objetivo de la construcción de conciencia del riesgo y la mitigación de riesgo, en esa medida evolucionan en seguridad. En segundo lugar, los incentivos de la convergencia tienen que ser tangibles. Yo no puedo simplemente apuntar a que somos una organización más con mayor valor de prevención o donde ocurren menos cosas. En la medida en que nosotros podamos operacionalizar, en la medida en que nosotros podamos hacer que esos incentivos no solamente sea la reducción de pérdidas, sino también que signifiquen algún tipo de ganancia dentro de los procesos de seguridad, y que esa ganancia sea tangible y que esa ganancia la gente pueda sentirse que es producto de que la organización está mejor porque su trabajo compartido conduce en esa dirección. Entonces, en esa medida la convergencia es mucho más factible y es posible directamente. Para que haya convergencia en tecnología, primero lo tiene que haber en la gente. Al final, yo puedo tener convergencia tecnológica, pero si la gente no entiende para qué sirve eso, miren, al final creo que no vamos a llegar muy lejos de verdad con la convergencia. Y al final la convergencia es un proceso continuo, no es una meta en sí mismo, es un proceso de evolución continua que apunta directamente al tema de cómo se construyen equipos y cómo se arma la organización. Yo quiero terminar diciendo que acabo de terminar de leer un libro que lo voy a mostrar aquí. Este libro que está aquí, que se llama Team of Teams, equipo de equipos, las nuevas reglas para un mundo complejo, que aquellos que tengan posibilidad de bajarlo por Amazon o comprarlo por internet o buscarlo en una librería, no, creo que está en español, no lo sé, pero me parece que es un libro muy importante para
entender a las organizaciones y orientarlas en la dirección correcta cuando estamos apuntando a la construcción de convergencia. Amigos, agradecido de nuevo por sus oídos y por estos minutos en que me siento eternamente honrado en que puedan dedicarlo a mi voz tan chillona. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tu ponencia. De verdad, muy, muy interesante. Bueno, si quieres, Jorge, vamos a ir armando el tema de la encuesta. Y sí, señor, con mucho gusto. Sí, requeriría hacer el... Alberto, no, nos da voy a detener aquí, voy a salir aquí de la pantalla compartida. Correcto. Mientras tanto, les comento que tenemos 63 participantes. Tenemos miembros de Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Argentina. Los comentarios realmente han sido muy buenos. Tenemos algunas preguntas que después de ver la encuesta vamos a proceder a contestarle a los que han hecho las preguntas. Adelante, Jorge. Gracias, sí, muy amable. Entonces, hemos puesto aquí, ¿me escuchan claro, cierto? Perfecto, sí. La pregunta número 1, ¿cierto? ¿Qué clases de seguridad deberían ir en la convergencia? Y vemos que con gran prelación está seguridad física. En siguiente lugar, con un 77% la continuidad del negocio de las operaciones. Y con un 65% la ciberseguridad. ¿Qué resulta interesante aquí? El tema de la seguridad de personal, seguridad humana, seguridad del trabajo, que es la cuarta casilla, ¿cierto? ¿Se observa? Sí. Sí. 24 de los 30 de las 40 respuestas dijeron que sí que era importante tener ese componente dentro de la seguridad. Obviamente la seguridad ambiental causa toda una sorpresa, porque generalmente no lo tenemos contemplado dentro de esa rama que miramos en la seguridad integral. Lo hice a propósito y con la venia de Miguel, creo que ese tema tampoco, y es nuevo, vea, hay 13 personas, lo que constituye casi un 40 y algo % que dicen, oiga, también los sistemas de seguridad ambiental debemos tenerlos en cuenta. En menor medida el cumplimiento, pero un 15 personas de 40, obviamente un 37%. Seguridad electrónica, financiera, seguridad comercial, la seguridad física de la información, un 2.5%, una sola persona. Y diríamos que como conclusión de esta pregunta, nuestros 3 componentes, que es lo que presenta finalmente la alianza que se creó en 2005 por parte de ASIS y de ISACA, la alianza para la gestión de la seguridad del riesgo empresarial, sí, debería tener un componente adicional que fueran los sistemas de seguridad y salud del trabajo, o sea, el safety, preponderantemente. Causa curiosidad que de las 40 respuestas probablemente una persona dijo no, los sistemas de gestión no sirven para resolver los asuntos en la convergencia de la seguridad. En la pregunta número 3, nos podría indicar que prácticamente a nivel de los asistentes, por no ser arriesgado y decir a nivel latinoamericano, preferiríamos mantener ambas disciplinas como departamentos separados, pero hacer que se informe al mismo gerente para enfatizar los informes convergentes en el lugar de las operaciones. O sea, no la opción 1 donde hay un jefe de seguridad, un CISO, que es responsable por las 3 funciones de seguridad física, de la información y de la continuidad del negocio, y no 3 jefes que le reportan a un comité de gestión de crisis. Es la preferencia del resultado de la encuesta que sacamos el día de hoy. Y vemos sin duda que la mayor barrera son las diferentes culturas y habilidades entre las funciones o los responsables de las 3 funciones de seguridad: seguridad física, informática y de continuidad de las operaciones.
y tenemos un empate, y aquí vemos que hay una escasa cultura y conciencia de la continuidad de los negocios, que tal vez considero, espero que no haya sido por mi influencia, por lo que dije, pero sí espero que haya sido una percepción que no me equivoqué al tenerla. Y los temas de los silos. Creo que 8 de las 40 personas, o sea, un 20%, consideran que vencer esa percepción que se tiene en las organizaciones, en nuestras organizaciones a nivel latinoamericano, eso no es tan importante, no es un obstáculo. Creo que la mayoría consideramos que sí hay beneficios mucho más allá de los beneficios económicos. Bueno, les agradezco la paciencia y la oportunidad de haber diligenciado la encuesta, su participación, y pues obviamente esto es un insumo importante para probablemente desarrollar algunos análisis posteriormente. Muy gentil, Augusto. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que la encuesta ha ayudado a entender aún más el tema y sobre todo también las ponencias de cada uno de ustedes. Bien enriquecedora la encuesta. Cuando les mencionaba los países que se estaban conectando, también me escribieron ahí en el chat y me dijeron, mira, también tenemos gente de Perú, tenemos gente de México y tenemos gente de Bolivia. O sea que realmente un éxito la cantidad de personas que se han unido hoy a este webinar. Tengo una primera pregunta aquí. En base a los puestos, dice Eduardo Narváez, ¿se podría concluir que la convergencia de la seguridad se orienta hacia la convergencia de las mejores prácticas a nivel local, nacional e internacional, lo que significaría la necesidad de aplicar los sistemas de gestión? Si quieres, nos ayudas con esta respuesta, Jorge. Jorge, por favor. Sí, señor, pues yo creo que desde mi experiencia como auditor en diferentes sistemas y específicamente en la 18788, la Organización Internacional de Estándares lo que hace es establecer buenas prácticas, estandarizar. Obviamente, un gerente que tenga la oportunidad de conocer las diferentes normas y de liderar desde cierto punto de vista esos sistemas de gestión, pues podría entender fácilmente todos los temas de convergencia que hemos hablado el día de hoy. Me parece a mí que mi afirmación la han considerado el 97% de los participantes que llenaron la encuesta. Entonces yo diría que la respuesta es positiva y diría que sí. Claro que sí. Gracias, Jorge. Dice Jenny Andrade, felicitaciones a los panelistas. Es importante definir cuáles son las competencias técnicas para un director de seguridad bajo el enfoque de gobernanza con enfoque basados en los riesgos. Miguel, algunos comentarios de esto que claro, nos dice con mucho gusto. Jenny. Gracias. Bueno, los años nos confirman. El conocimiento, el aglutinar información en nuestro cerebro, ya por diferentes vías, más la experiencia, nos hace ser buenos profesionales. Sobre la ética y la moral, creo que son muy necesarios. Hoy en día, lo que está haciendo ASIS, y acá nosotros en Latinoamérica, justamente es una gran oportunidad para todos aquellos que tenemos que prevenir las pérdidas en una organización. Lógicamente que tenemos que estar preparados y tenemos que certificarnos. Invito a aquellos que no se han certificado a que lo hagan, porque son herramientas de gestión, de análisis, las que se adquiere con estas certificaciones que nos da ASIS, sea el CPP, el PCP, el PCI, para estar más ávidos y hacer frente a este mundo cibernético, que como lo dije, lo que han cambiado es las herramientas, porque las amenazas y los delitos y crímenes siguen siendo los mismos. Gracias, Miguel. Dice Pedro Vallejo, desde Ecuador, ¿cómo aplican los conceptos de torre de control y Big Data en la convergencia de la seguridad? ¿Por dónde iniciar?
¿Qué nos puedes comentar, Alberto, sobre este tema? Sí, bueno, miren, déjenme empezar por el Big Data, ¿no? Si algún problema tenemos hoy que no teníamos hace unos años atrás, es la cantidad de datos y de información que, ah, que se acumula oye, colma a veces la atención de los departamentos de seguridad. Aprender a sacarle valor a todo eso es todo un reto. Es todo un reto. Las herramientas de Big Data son un vehículo muy importante, un instrumento muy importante para construir valor de toda esta información. No hay Big Data que funcione si primero no funciona el cerebro de quien organiza el Big Data. Si nosotros no alimentamos estos sistemas con aquello que realmente queremos buscar, evidentemente no vamos a obtener el Big Data. Es una manera de analizar con velocidad y de conseguir a veces relaciones hasta contraintuitivas de lo que uno puede suponer. Pero al final depende siempre de nuestras capacidades. Por un lado. Y los conceptos de control y comando, al final toda esta sala de control y comando y cómputo de sala de control son fundamentales en la convergencia. Eso es un espacio perfecto para compartir y para converger en distintas disciplinas. Miren, no hay nada que enriquezca más que el cruce interdisciplinario en esto. Aquellos profesionales con visión de seguridad orientadas hacia el tema lógico, hacia el tema físico, hacia el tema de ocupacional y ambiental, hacia el tema del análisis de riesgo y hacia todas estas variaciones que la seguridad tiene y que puedan compartirse, que puedan interrelacionarse ahí. Está así como una especie de fecundación cruzada de ideas, es clave dentro del proceso de convergencia. Gracias, Alberto, por tus comentarios. También me escribe un compañero venezolano que está viendo el webinar desde Estados Unidos. Saludos, Edgar Moreno. Voy a leer algo que está colocando aquí Jenny Andrade, CPP. Buenas tardes, gracias por unirse al webinar de ASIS. Los capítulos de la región 8B estamos muy deseosos que más profesionales se afilen como miembros y puedan certificar sus conocimientos. Saludos, Jenny, por el mensaje. Aquí tengo otra pregunta. Ok. Felicitaciones a los panelistas. Y hay una pregunta. ¿Cómo está afectando la convergencia a raíz de la pandemia y de la crisis económica mundial? ¿Qué nos puedes comentar, Jorge, de este tema? Bueno, le agradezco la oportunidad, pero quisiera complementar hablando de buenas prácticas. Sí. Diría que obviamente a nivel de ASIS tenemos un sistema de gestión de continuidad y un sistema de resiliencia organizacional. Tenemos un estándar de sistema de gestión para la protección de activos, o el sistema de protección de activos. Entonces, no quise referirme únicamente a las normas ISO, sino a la literatura, los estándares, las guías y obviamente todo el contenido teórico que tiene ASIS. Por otro lado, ¿cuál es mi percepción de cómo afecta este tema de la pandemia, la convergencia de seguridad? Creo que nos afecta positivamente, nos ha obligado a reunirnos 60, 70 personas, 300 personas para aprender de seguridad, aprender sobre las otras funciones de seguridad física, y lo hemos visto a raíz de los diferentes webinars que durante el mes pasado se desarrollaron en la región. Nos ha tocado aprender a manejar herramientas, y obviamente cuando hablaba en la diapositiva del tema del Internet de las cosas, que abarca obviamente las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación y las tecnologías operativas, creo que está creando esa conciencia o concienciación de la que hablaba Miguel. Y en ese sentido yo creo que si estamos hablando de que no va a ser la misma normalidad
una vez que salgamos, y ojalá sea pronto, de esto, eso que vemos reflejado en la vida diaria se va a ver obviamente en la vida profesional, ¿no? Vamos como a entender más fácilmente qué es lo que nos quiere decir el informático, y el informático entender qué quiere decir de la seguridad física y demás. Y la verdad, no quiero ser el único que se enfrenta a esta pregunta. Tenemos 2 panelistas más. Gracias, Augusto. Miguel, ¿algunos comentarios adicionales? Bueno, ya lo dijo, pero Ok. sí sería bueno seguir atendiendo si pronto hay más preguntas. Sí, sí, aquí hay una bien interesante, Miguel. Vamos a ver. Mucho gusto. Dice Pedro Luis que aprovecha para preguntar qué certificación recomienda tomar un profesional de seguridad física para desarrollar habilidades en seguridad de información y cybersecurity. Bueno, yo me he dado cuenta que en estas últimas, hablemos de esta última década, las certificaciones han tomado un auge y lógicamente con su correspondiente prestigio. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta, yo considero que las certificaciones que otorga ASIS siguen, y espero que sigan por ese mismo rumbo, siendo las más idóneas, las de mayor credibilidad para un profesional de la seguridad. Y particularmente respondiendo a la pregunta, pues también hay la de ISACA. ISACA entiendo que es una certificación muy sólida, muy contundente, que hay que esforzarse en todas, hay que poner mucho esfuerzo, hay que acumular mucho conocimiento y amalgar con la experiencia, ¿no? Y pues lo mejor está en los hechos, ¿no? Nosotros somos lo que demostramos, y los hechos y los resultados son los que dicen de cuántos conoces tú en seguridad. Gracias, Miguel, por tus comentarios. Gabriel Torres dice, la pandemia ha sido el mejor escenario para la convergencia, dado que la gestión de crisis y riesgos se volvió el tema común para mantener la continuidad del negocio. Hay una última pregunta que va dirigida a Alberto, ya para ir cerrando nuestro ciclo de preguntas, y dice, Cruz Aponte, hablando de buen gobierno corporativo, ¿consideran necesario integrar a las comunidades aledañas a las empresas en asuntos de convergencia de seguridad? Miren, lo que ocurre en las comunidades aledañas a las organizaciones forma parte de un proceso permanente, continuo de inteligencia de entorno. Y de este tema pudimos hablar la vez pasada en sí, el tema de construcción de inteligencia de entorno como uno de los insumos clave para la toma de decisiones, no solo para la seguridad, sino para las organizaciones en general. Es un proceso que hay que mantener dentro de este esquema de procesos convergentes de la seguridad. La inteligencia de entorno nos da una cantidad de información y a partir de allí podemos desarrollar una serie de análisis, porque al final las organizaciones no están aisladas, están en varios tipos de entornos, no solamente el entorno físico en donde operan, sino el entorno, digamos, de sus pares, los entornos políticos, económicos, ambientales, y sobre todo ahora estos entornos que tienen que ver, que son globales, como el tema de la pandemia del cual no escapamos, ¿no? Entonces no es un solo tipo de entorno y no es un solo tipo de comunidad. La seguridad tiene que estar presente allí porque, digamos, el éxito de la seguridad hoy en día es precisamente esa capacidad de entender su entorno, definitivamente. Gracias, Alberto. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Ahora tenemos las palabras de cierre a cargo de José, Herbert, ¿cuál de los dos? José creo que está en Sí, posibilidad. gracias Augusto, gracias a los panelistas por las excelentes presentaciones y el conocimiento que nos han transmitido. Y recalcar que eso es justamente ASIS. ASIS es compartir conocimientos, buenas prácticas, hacer alianzas, un buen networking con los mejores profesionales más actualizados. Gracias por esos conocimientos. Como vicepresidente regional de la región 8B, muy complacido y agradecido por ustedes como ponentes, por el facilitador también, gracias Augusto, y por esa audiencia, ¿no?, que se ha mantenido fiel
un excelente número de participantes. Cada viernes, cada martes, ustedes con la región 8 al menos pueden conectarse, tienen garantizado información de calidad, lograr enlazar justamente y estrechar esos lazos entre profesionales. ASIS está comprometido en hacer esto y hacer más. Este año ha sido un año de retos para todos por esta pandemia y por lo que queremos hacer aprovechando la tecnología, compartir conocimientos, lograr hacer de nuestra profesión pues una profesión realmente transversal y protagónica en cada una de las organizaciones. Gracias por ese esfuerzo. Todos estamos acá aprendiendo, colaborando y que siga así. Yo creo que nada más desearles pues un excelente fin de semana y que, bueno, todo sea tranquilo y logremos recuperar pues la nueva realidad, porque no es normal, lo más pronto posible. No sé si mi estimado Herbert quieres comentar algo de mi parte. Muchas gracias y estoy despedido. Oh, gracias, José. Gracias por permitirme unas palabras de cierre y un saludo a los colegas que se han conectado. Realmente impresionado por el nivel de los panelistas, la moderación de Augusto, la organización, el tema que calza perfecto en la preocupación que tenemos todos y cómo interactuar con las diferentes áreas y cómo incorporarnos cada vez a la producción, en el arranque, en el durante, en el después, pero ahí en todos esos momentos es importante de una vez colocar esa pieza finalmente que enlace todo para que la seguridad cumpla el rol que debe tener y todo lo que involucra esto en todos los aspectos que han comentado los importantes conocimientos de nuestros panelistas. Felicito a la región 8B, felicito al capítulo Caracas por esta organización. En general, muy bien, muy buena organización. Realmente estoy bastante contento, bastante alegre y con conocimientos renovados. Cada día aprendemos más de estos importantes panelistas. Muchas gracias a todos. Tenemos un programa los martes y los viernes de nuestra región. Los invitamos a seguirnos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por sus Buenas comentarios en el tardes. chat. Buen fin de semana. Un Buenas abrazo. tardes. Buenas tardes. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias. gracias. Hasta pronto. Saludos. Chao. Alberto. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a todos. Chao, Feliz un placer. Que estén muy bien. Feliz fin de semana para todos. Gracias. En igual forma, en igual forma. Mira, Herbert.